de noticias aquí en RPP. En las últimas semanas nuestro país se han registrado pues acá hechos de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y todo esto en el marco de un escenario que presenta algunas aristas que son necesarias evaluar, como son la violencia de género, la violencia machista e intrafamiliar. ¿Qué respuesta se tiene desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables frente a estos acontecimientos? Lo vamos a conversar con la viceministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, socióloga María Pía Molero. Muy buenos días, viceministra, bienvenida a RPP. Buenos días, Carlos. Buenos días, Joana. Muchas gracias por la invitación. Viceministra, tras un hecho de violencia contra un menor, siempre es importante un acompañamiento de la autoridad que sirva de apoyo y también de orientación. Le consulto, ¿no? ¿Cuál es el seguimiento que hacen a las víctimas y a sus familiares en la atención en estos casos de violencia? ¿En qué momento se activa este seguimiento? Bueno, Carlos, muchas gracias por la pregunta, porque es importante que toda nuestra ciudadanía sepa cuáles son los servicios que nosotros brindamos y estar alerta también a cualquier caso de violencia que se pueda presentar. En este caso, nosotros a través de nuestros centros de emergencia mujer contamos con atención directa en lo que es orientación y acompañamiento legal, psicológico y social. Una vez que se haya detectado un caso de violencia, de cualquier tipo de violencia, en este caso como estás hablando probablemente de violencia sexual, nosotros atendemos el caso y no solamente atendemos a la víctima, sino también a la familia de la víctima. Esta atención es una atención integral que se hace también con otros servicios de otros sectores del Estado. Por ponerte el caso que estamos trabajando ahora de manera conjunta con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia, así como la Fiscalía y el Poder Judicial, en lo que ha ocurrido en Huánuco. Entonces, nosotros iniciamos con el acompañamiento una vez conocido el caso, ¿no? Brindamos la asistencia legal. Si la familia decide que nosotros sigamos con esta asistencia, se brinda hasta obtener, digamos, la sentencia correspondiente. En el caso del acompañamiento psicológico, nosotros hacemos evaluaciones y estas evaluaciones psicológicas son tomadas también por parte de la investigación de la Fiscalía, pero a su vez nosotros coordinamos directamente con el Ministerio de Salud, quienes a través de sus centros de salud mental continúan, o de salud comunitaria, continúan con el acompañamiento psicológico. Sí, perdón, Carlos, viceministra, quería consultarle durante cuánto tiempo se podría prolongar este apoyo, y esto relacionado a una cifra que es bastante alta. Patricia Garrido, que es la directora de Unidad de Articulación del Programa Aurora, justamente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, había señalado que entre enero y marzo de este año se han reportado 5.861 casos de violencia sexual, de los cuales 2.634 corresponden a violaciones sexuales. ¿Existe el personal necesario, además, y tiene la suficiente capacidad para poder dar a estas personas, estamos hablando 2.634 de abuso sexual, un acompañamiento oportuno? Oportuno me refiero a que es un golpe muy grande que puede generar cambios y que va a generar cambios en su vida. Entonces, ¿durante cuánto tiempo pueden hacer este acompañamiento? Joana, como tú bien lo has señalado, estos casos golpean bruscamente la vida de cualquier persona que haya sido víctima. En este caso, el acompañamiento, como te digo, a través de nuestros servicios, va durante el proceso de evaluación del caso. Nuestros psicólogos llegan a hacer la evaluación del caso, evalúan también a la familia, y todo ese procedimiento se lleva a través de los centros comunitarios del Ministerio de Salud, a través de los centros de salud mental, que son los servicios que como Estado tenemos para brindar ese acompañamiento. La temporalidad depende de cómo las víctimas van saliendo de este proceso, ¿no? En efecto, yo no te podría decir cuánto dura un tratamiento psicológico, porque depende de la evaluación y el acompañamiento que se le dé a la víctima. Sobre lo que consultas respecto a si tenemos el personal en el marco de la cantidad que se requiere, sobre todo tomando en consideración las cifras que tú mencionas, nosotros ahorita nos encontramos en un proceso de reestructuración de nuestros servicios, tanto del programa Aurora como de las unidades de protección especial. Y en este sentido, parte de la reestructuración no es solamente la mejora de la calidad de los servicios hacia la ciudadanía,
sino que otro de los pilares es la mejora de condiciones para los servidores y servidoras que laboran en dichos programas, con la finalidad justamente no solamente de ampliación de cobertura, sino de que la mejora de la calidad de atención tiene que ver también con cosas tan esenciales como las habilidades blandas, la empatía, la sensibilización, el estar totalmente, continuamente actualizados, capacitados, porque los hechos que se presentan de violencia, mira, la ley tiene reconocido 18 modalidades de violencia, acabamos de reconocer en su reglamento 3 modalidades más. Esto es algo que es totalmente dinámico, así como la sociedad y las culturas son dinámicas, la violencia se encuentra en un entorno totalmente dinámico al cual nosotros tenemos que estar preparados y preparadas para responder. Ahora, viceministra, ¿en qué medida la presión mediática es un condicionante para actuar en favor de las víctimas de violencia de género? Le consulto esto porque, viceministra, es una percepción que tiene la opinión pública. Bueno, Carlos, comentarte que el hecho de que los casos sean mediáticos, si bien es cierto, ejerce cierto nivel, no es que nosotros dejemos de atender. Imagínate la cifra que ha dado ahorita Joana. De esos casos, ¿cuántos son mediáticos? Sin embargo, nosotros no dejamos de atender. Hay que también tener en consideración que cuando son mediáticos hay una movilización, digamos, que se hace visible de la integralidad del funcionamiento de los servicios, no solamente del Ministerio de la Mujer, sino de cómo se integran nuestras competencias y nuestras funciones, como por ejemplo el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, el Poder Judicial, ¿no? Eso se hace visible a través de lo mediático que puede ser un caso, con los cuidados necesarios que requiere el caso, porque en muchos de los casos hay información que no se puede brindar por protección, sobre todo cuando se trata de niñas y adolescentes. El hecho de que un caso no sea mediático no significa que no sea atendido, ¿no? Nosotros también tenemos cifras de la atención que nosotros damos a estos casos. Actualmente, por ejemplo, nuestros centros de emergencia mujer han atendido 53.254 casos a nivel nacional. Hemos realizado 20... Viceministra. Vamos a mejorar la comunicación con la viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Pía Morelo, que está con nosotros en Ampliación de Noticias. Hay que recordar algunos casos. Sí, ya la tenemos nuevamente. Viceministra, la podemos escuchar. Sí, disculpa, Joana, hubo un problema con el teléfono. Como les venía diciendo... Adelante, le escuchamos. Sí, como les venía diciendo, actualmente a través de nuestros centros de emergencia mujer a nivel nacional, nosotros hemos atendido 53.254 casos. Hemos realizado a través de nuestros servicios 28.445 acciones preventivas a nivel de nuestros diferentes planes y estrategias, porque aquí hay que ponernos a pensar que lo principal es trabajar en fortalecer la prevención. Nosotros estamos en el marco de la reestructuración de nuestros servicios, no solamente para la mejora de la provisión del servicio en cuanto a atención, sino por sobre todo en cuanto a prevención, ¿no? A través de nuestra línea 100 hemos recibido y atendido ya 63.739 llamadas que se hacen efectivas a través de los diferentes canales de articulación que tenemos con la Policía Nacional del Perú, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, ¿no? Lo que le quiero transmitir a la ciudadanía, que el sistema de justicia, los operadores de justicia, que vemos, que trabajamos en el marco de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, estamos desplegados a nivel nacional y no solamente es el Ministerio de la Mujer quien está presente. Rápidamente, viceministra, ¿se está trabajando o qué tan exitoso podría ser un programa entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación? Se lo pregunto porque hemos observado no solo las denuncias de violencia psicológica, de bullying, de acoso dentro de los centros estudiantiles, sino también este reporte en Huánuco de las 11 niñas violadas que fue detectado en realidad y prácticamente por la docente, por la maestra que percibió que sus alumnas tenían una actitud y características distintas, fuera de lo normal. Joana, has dado justamente en el clavo. Cuán importante es que la educación esté de manera conjunta, ¿no?, con la prevención y atención de la violencia. Por eso es que nosotros mantenemos firme nuestra posición en cuanto a lo importante que es contar con una educación
sexual integral. Por otro lado, en el marco del caso de Huánuco, venimos realizando desde el momento en que hemos tomado conocimiento, tanto nuestros servicios a través del Centro de Emergencia y la Estrategia Rural, que está en la zona de Chaglla, ha trabajado de manera coordinada con la UGEL. El día de ayer nosotros hemos estado en Huánuco con el ministro de Educación, hemos planteado 4 líneas de acción que significan el trabajo conjunto de la estrategia de convivencia familiar con nuestra estrategia de prevención en educación, que nosotros ya la venimos trabajando con las diferentes UGELes en donde nuestra estrategia está focalizada. Entonces, como te venía diciendo, lo principal acá es cómo la educación es un canal principal para poder trabajar prevención y atención de la violencia, pero sobre todo prevención. Perfecto. Y en ese camino estamos. Estamos contando ya con planes de trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y nuestro Programa Nacional Aurora, en donde trabajamos directamente no solamente capacitaciones a los docentes, sino también a los padres de familia. Y a través de nuestras líneas venimos desarrollando el contenido también que se inició en pandemia con el Aprendo en Casa de manera conjunta con el Ministerio de Educación. Muy bien, viceministra, nos ha quedado clarísimo que se necesita pues un trabajo articulado y comprometido, no solamente de los 2 ministerios, realmente de toda la sociedad para poder enfrentar este problema. Agradecemos a María Pía Molero, viceministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por este diálogo con RPP. 9 de la mañana con 18 minutos.